Muy buenos días, estimados estudiantes. Pues la promesa es deuda. Recuerden que les comenté que les iba a grabar un adicional con las cuestiones fundamentales de clase que no habíamos visto en la clase pasada. Resulta que anoche, después que les mandé eh, el correo de la grabación de la clase, me dije, ¿por qué no? Me voy a sentar a grabar, ya eran las 10. Le hago la grabación de toda la clase y cuando termino, que voy a pasar la grabación para ver qué tal había quedado todo bien, resulta que solamente me grabé yo y en ningún momento salió la presentación. Yo dije, ay, una hora perdida. Entonces dije, mañana cuando me lamenté, pero bueno, no vale llorar sobre la leche derramada. Me levanté hoy tempranito y dije, voy a hacer la grabación. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacerle esta grabación, ¿no? Estoy escribiendo una cosa aquí porque me había recordado de él y no quiero que se me olvide. Bien, entonces, como ustedes saben, voy a sacar un momentico el punterito para, bueno, ya está. Bien, entonces, recuerden que ya habíamos visto toda la parte de la explicación de todo lo que debíamos entregar y todas las cosas, ¿verdad? Bien, entonces vámonos al pollo del arroz con pollo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos fundamentales de la metodología de la investigación, la epistemología que le rodea la metodología de la investigación y vamos a aterrizar en la estadística en general, luego en sus diferentes campos y cómo estos pueden apoyar a la investigación educativa misma que ustedes van a realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué investigamos? ¿Qué es tan importante que tenemos que hacerlo? ¿Por qué aspiramos a tener este grado de doctor que nos van a llevar a ser especialistas en investigación educativa? Bueno, investigamos, no los tengo aquí para que me respondan, así que yo misma me voy a hacer las preguntas y yo misma como loca me voy a responder, ¿no? Investigamos para generar conocimiento. Entonces les pregunto, reflexionemos un minuto, ¿qué es el conocimiento? Pensemos. Pues el conocimiento, ya me respondo, viene del griego gnosis, ¿va? Y del latín cognoscere, o sea, llegar a saber, llegar a conocer. Digamos que es la forma más elevada de relación entre el sujeto pensante, que es el hombre, y la realidad objetiva, la realidad que nos circunda, todo ello mediado por la razón. No solamente la razón, mediada por la razón, la experiencia y la justificación. El Teeteto, un libro de Platón importantísimo en la investigación, propone una definición que marcó el nacimiento de la epistemología occidental. Y él plantea, el conocimiento es una creencia verdadera justificada, es decir, una afirmación que no solo se cree, sino que además es verdadera y respaldada por razones. Fíjense ustedes qué importante. Filósofos, entonces, como Aristóteles, con la teoría de las causas, Descartes, con la duda metódica, duda de todo, recuerden eso, y Kant con sus síntesis
de la razón. Descartes, Kant con su síntesis de la razón y la experiencia. Entonces, realmente todos ellos han profundizado en esta idea de Platón. Un ejemplo concreto, saber que el agua hierve a 100 grados Celsius implica una creencia. ¿Cuál? El agua hierve. Pero además, esto es verdadero, es verificable, no es mera opinión. Exige rigor, coherencia y evidencia. En tiempos donde verdaderamente la opinión se viraliza más que la verdad, defender el conocimiento no es una opción, es una necesidad. Acabo de leer una entrevista que le hacen a Del Toro, el cineasta mexicano, y los periodistas le preguntaban, ¿no le temes a la inteligencia artificial? Y él decía, no, para nada. Le temo a la estupidez natural. Entonces, realmente, hoy en día se le da mucho peso y llena las redes sociales cuando hay opiniones tan tontas. También estaba leyendo, de vez en cuando aparece una imagen, por ejemplo, de de la realeza. Ustedes saben que se habla de Kate, que tiene cáncer y toda la cosa. Mm, y aparece con el pelo rubio y ahí van todos a hablar de qué bien, de qué mal le queda, de que se ve feo, se ve demacrada, se ve no sé qué. Es más importante que ubicarse en que la mujer está pasando por un proceso de cáncer, con un proceso médico y todo lo demás. Entonces, en estos tiempos realmente defender el conocimiento, como les decía, no es opcional. Es una necesidad urgente para pensar con rigor, actuar con responsabilidad y vivir con libertad. Entonces, es indispensable que ustedes verdaderamente tomen la espada de la investigación y generen conocimiento que masifique mm, estas realidades y masifique lo que ustedes van a encontrar y van a generar con ellas. ¿Va? Ahora, continuando en este orden de cosas, para generar conocimiento necesitamos pararnos en un paradigma. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un método, es un modelo, es un patrón para llevar a cabo una investigación. ¿Cómo miramos el mundo? ¿Cómo nos apertrechamos de todo ese conocimiento? Entonces, el paradigma es un conjunto de ideas, de creencias, de comprensión del mundo, dentro de las cuales hay un grupo de teorías y de prácticas. Entonces, este paradigma nos da ese marco teórico, metodológico, en el cual nosotros estamos parados para interpretar nuestra realidad, para interpretar un fenómeno determinado. Existen diferentes paradigmas, diferentes modos de mirar el universo, de conocer el universo. Un paradigma positivista que busca los hechos, las causas de los fenómenos sociales, independientemente de los estados subjetivos de los individuos. Aquí el único conocimiento aceptable es el científico que obedece a ciertos principios metodológicos que son únicos.
Entre los rasgos más destacados de este paradigma positivista es precisamente su naturaleza cuantitativa, que asegura una precisión y un rigor que requiere la ciencia. Por eso, al aplicarse a las ciencias sociales, se busca que éstas se conviertan en un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable. En este caso, se aplica en que, digamos, a las ciencias sociales, pero esto implica que sean objeto de estudios aquellos fenómenos que sean observables, medibles, pesables o contables. Por ello, los procedimientos usados en este paradigma básicamente es el control experimental, la observación sistemática del comportamiento, ¿no? Podemos observarlo y podemos hacer correlación entre variables. Por otra parte, este paradigma estuvo vigente por un siglo, pero bueno, pues más tarde emerge un nuevo paradigma, el paradigma interpretativo, como una opción, como una alternativa a este paradigma racionalista, puesto que las disciplinas en el ámbito social tienen diversas problemáticas, diferentes cuestiones, diferentes restricciones que no se pueden explicar ni comprender desde el paradigma positivista. ¿Sí? Entonces, no es posible aplicarle esta metodología cuantitativa. Estos nuevos planteamientos que surgen con el paradigma interpretativo proceden fundamentalmente de la antropología, de la etnografía, del interaccionismo simbólico, que no es posible aplicarle una metodología cuantitativa. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era donde aplicamos el paradigma interpretativo. Los presupuestos básicos que contribuyen o que tienen, que coinciden con este paradigma hermenéutico, interpretativo, simbólico, fenomenológico, es la multiplicidad de términos que se emplean para denominar a este paradigma que tiene eh, una base epistemológica donde elaboramos conceptos, modelos, esquemas para dar sentido a la experiencia humana, al pensamiento humano, al sentir del hombre, ¿va? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite comprobarnos, modificarnos a la luz de nuevas experiencias, construir nuevas experiencias. Por lo tanto, aquí hay una dimensión histórica, aquí hay una dimensión sociocultural en la construcción de un aprendizaje. ¿Va? Sabemos a través del paradigma construccionista que la persona aprende por medio de la interacción con el mundo físico, con el mundo social, con el mundo cultural en el cual está inmerso. Así que el conocimiento bajo este paradigma será producto del trabajo intelectual propio, resultado de las vivencias del individuo, ¿sí? Desde esta mirada. Ahora, pero como no todo nos podemos situar en el extremo de que todo es a través de
del análisis cuantitativo para darle validez a una investigación y el otro paradigma donde todo es el análisis cualitativo a partir del pensamiento, a partir de la experiencia, a partir de las ideas del pensamiento humano, entonces como que estamos en los extremos. Y para ello surge un nuevo paradigma mediador de ambas, de ambos puntos de vista, como analiza como surgimiento o surge entonces como un mediador, el paradigma dialéctico, el paradigma sociocrítico, ¿va? Este paradigma que tiene en su origen en la escuela de Frankfurt en la década de 1920, ya como tal en el siglo XX. Entonces, ¿cuáles son los principales postulados de esta escuela? Es la emancipación, es la transformación social. El método básicamente que utiliza es el método de investigación-acción, son los métodos participativos, tiene un enfoque de la crítica ideológica, de la praxis, del cambio social. ¿Quiénes son sus principales exponentes? Bueno, pues los mismos que participan o que colaboran, que son los iniciadores de esta escuela de Frankfurt. Habermas, Adorno, Freire, por supuesto, ¿no? Entonces, las características principales de este paradigma, cuando se aplica básicamente en el campo educativo, que es el que nos ocupa en este trabajo, son pues asumir una visión global y dialéctica de la realidad educativa, por ser esta una práctica social que no escapa bajo ningún concepto a las condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas de su entorno. Entonces, aquí la investigación crítica asume una visión democrática del conocimiento. Por tanto, el investigador y los sujetos de investigación comparten responsabilidades. Subyace una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica. Aquí, teoría y realidad están llamadas a mantener una constante visión y una constante tensión dialéctica. Recuerden que cuando hablamos de dialéctica, estamos hablando de cambio, de transformación. Entonces, desde este paradigma podemos propiciar la transformación de una realidad. Por eso habla de una metodología investigación, acción. O sea, investigamos, conocemos, nos llenamos de una nueva práctica, pero a la vez ejercemos la transformación a través de la acción. Y este paradigma entonces une ambas visiones, tanto lo positivista como lo interpretativo. Es verdaderamente un paradigma importantísimo, ¿no? Pero como sabemos que esta metodología que estamos abocados hoy con nuestra metodología de la investigación, se basa en el paradigma positivista, porque es una metodología de la investigación cuantitativa. Entonces, vamos a abordar un poquito este paradigma, cuáles son las características a partir de su iniciación, básicamente con las ideas de Comte, pues vamos a ver un poquito más de ella, ¿va? Vamos a escuchar. ¿Qué es el positivismo? El positivismo, desarrollado por Auguste Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva, es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento auténtico es el que proviene de la observación.
observación, la experiencia y el método científico. Comte propuso que el pensamiento humano ha evolucionado en 3 etapas: la teológica, la metafísica y la positiva, siendo esta última la más avanzada, pues renuncia a explicaciones sobrenaturales o abstractas y busca leyes objetivas a través de hechos comprobables. El positivismo marcó un hito al proponer que incluso la sociedad puede ser estudiada con la misma rigurosidad que la naturaleza. Por ejemplo, en vez de atribuir la pobreza a la voluntad divina, un enfoque positivista analiza causas estructurales como el desempleo o la educación deficiente, proponiendo soluciones basadas en datos. En medicina, desplazó las creencias mágicas por diagnósticos basados en síntomas verificables y tratamientos científicos. Comte consideró a la sociología como la ciencia reina de esta nueva etapa. En definitiva, el positivismo consolidó la fe en la ciencia como guía del progreso humano, racional y moral. Bien, entonces, de aquí tenemos, ustedes pueden analizar la raíz del positivismo, está en lo observable, en lo cuantificable, que es lo que nosotros vamos a realizar. Ahora, no perdamos de vista que muchos de ustedes querrán trabajar sus investigaciones desde la base crítica, desde la metodología también mixta. Entonces, tenemos que tener en cuenta los diferentes enfoques que cada una de los paradigmas proponen o sea, como los diferentes paradigmas proponen diferentes enfoques de investigación y eso también es importante. Veamos entonces estos diferentes enfoques que emergen de estos 3 paradigmas fundamentales. Déjame comentarles también que ha surgido un nuevo paradigma que es el paradigma de la complejidad, pero este no lo vamos a estar trabajando en clase, pero tal vez lean y ustedes digan, bueno, Judy me dijo que 3 paradigmas, pero resulta que ahora hay un nuevo paradigma que es el paradigma de la complejidad. Sí, existe, pero no, en algún momento podremos traerlo a discusión, pero no es en este momento, ¿va? Entonces, veamos y escuchemos cuáles son estos tres enfoques que emergen y que son los que nosotros vamos a trabajar. Los 3 grandes enfoques de la investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cuantitativo es una orientación metodológica basada en el positivismo lógico, que concibe la realidad como objetiva, medible y generalizable. Se estructura sobre la lógica hipotético-deductiva, formulando hipótesis que se prueban mediante recolección y análisis estadístico de datos numéricos. Ejemplo: medir el impacto de una campaña de vacunación observando la reducción de casos mediante datos oficiales. Sus fundamentos se encuentran en autores como Auguste Comte, Émile Durkheim y más recientemente Kerlinger. El enfoque cualitativo responde a una tradición interpretativa, fenomenológica y hermenéutica, donde la realidad se comprende como construida por la experiencia y el lenguaje. Privilegia la comprensión profunda de significados, contextos y experiencias. Utiliza técnicas como entrevistas, observación y análisis de discurso. Ejemplo: explorar cómo los estudiantes interpretan la experiencia del fracaso escolar. Sus bases se remontan a Wilhelm Dilthey, Max Weber, Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. El enfoque mixto integra componentes cuantitativos y cualitativos para lograr una visión más completa de fenómenos complejos. Propone la triangulación metodológica, buscando convergencia entre datos numéricos y discursos. Ejemplo: analizar la violencia escolar mediante estadísticas y explorar las causas desde los relatos de los estudiantes. Este enfoque ha sido desarrollado por autores como John Creswell, Abbas Tashakori y
y Charles Tedley, así como por Jennifer Green y Alan Bryman. Lo esencial no es cuál enfoque es mejor, sino cuál responde mejor a tu pregunta de investigación. Como decía Creswell, la metodología es un puente, no un muro. Elegir bien ese puente define la solidez del conocimiento que construyes. Pues ya ve, ¿no? Entonces, quedándonos con esta última frase, tiene que ser, tenemos que realizar un análisis muy detallado, muy perspicaz, muy profundo de nuestro problema de investigación, describirlo lo mejor posible para terminar en esa pregunta que es la que va a definir prácticamente qué es lo que queremos lograr y qué es lo que queremos probar. Y de ahí la metodología se desprende como una cascada de manera maravillosa. Ustedes serán los hacedores justo de esa metodología que se desprende de esa pregunta que ustedes se van a hacer, que ustedes van a querer investigar. Entonces, vamos a dar paso justamente a esa metodología cuantitativa, que no es más que el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo a las necesidades materiales y socioculturales del hombre, que están cambiando constantemente. Hoy un fenómeno que ustedes quieran explicar no es igual que el mismo fenómeno 2 años atrás, ni será el mismo que 2 años adelante. Entonces tenemos que ubicarlo. Por eso les digo que un mismo tema puede cambiar en la escuela, en una escuela que ustedes hagan en Santander o que ustedes desarrollen en Guayaquil o que ustedes quieran desarrollar en Medellín o que se quiera hacer en Ciudad de México. O sea, es el mismo fenómeno, pero las condiciones materiales, socioculturales de cada uno, las individuales del fenómeno en un lugar en específico son totalmente diferentes, ¿va? Por eso pueden hacer el trabajo en equipo, porque luego de ahí se pueden desprender sus investigaciones individuales en sus condiciones muy específicas. Ahora, la característica fundamental de un enfoque científico o de este enfoque es tratar de responder a determinadas preguntas que ustedes se van a hacer con determinadas pruebas. Pruebas que pueden ser favorables o adversas, desfavorables, pero que valoran y se pueden admitir en cualquier proposición en el marco de la ciencia. No pretendamos que todas las creencias que tenemos y que queremos demostrar sean verdaderas. Pueden no serlo, no pasa nada, ¿sí? Y es más, también es importantísimo que aquello que nosotros creíamos, el resultado con números, con el fenómeno observable, se echa por tierra. Y también es valedero, también es válido. ¿Saben qué? Aquello que pensábamos que era real, se ha demostrado que no lo es. Entonces, es importantísimo describir la realidad de forma ordenada, ¿va? Entonces, nosotros, en cuanto a esas características de objetividad científica, que consiste en la libertad y la responsabilidad que nosotros tenemos como investigador, entonces vamos a partir de una pregunta, vamos a formular una hipótesis de cualquier nivel susceptible de
contrastación con pruebas, ¿va? Y que vamos entonces a proponer, vamos a exponer también esos resultados. Y si nosotros tenemos estos tres elementos, o sea, una hipótesis susceptible de contrastación, unos resultados de manera inequívoca que podemos exponer y eh, exponer la hipótesis, contrastarla y exponer estos resultados, si estos tres requisitos se cumplen, pues podemos replicarla en cualquier otro lugar y podemos imaginar o podemos esperar llegar a los mismos resultados o tal vez no, pero podemos preparar y podemos practicar y podemos aplicar la misma metodología y llegar a un resultado. Por eso tenemos un espacio dentro del trabajo de tesis que dice resultados y discusión. Estos son mis resultados y cuál es mi discusión, contrastarlo con los demás resultados de los otros investigadores. ¿Sabes qué? Yo, Margarita, o bueno, quiero decirles que en las tesis no se habla en primera persona. Esta investigación llegó a tal resultado. Sin embargo, a Judy esta misma investigación con esta misma metodología llegó a este otro resultado. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, porque aquí bla, bla, bla. Entonces, podemos contrastar nuestros resultados con los de los demás investigadores y con la teoría, ¿no? Pueden nuestras investigaciones también afirmar y ampliar el marco teórico de una teoría o de una perspectiva teórica específica, ¿va? Ahora, importante de la investigación cuantitativa son datos numéricos. Me topé con alumnos que, sabiendo bien claro que estamos en presencia de metodología cuantitativa, era todo un análisis hasta con instrumento, hasta con entrevistas. Entonces, la estadística es utilizada en estos datos numéricos, o mejor dicho, utilizamos datos numéricos para aplicar la estadística, para analizar la información y obtener conclusiones objetivas, ¿sí? Independientemente de lo que creemos nosotros, de nuestras ideas. Otro, se aplican instrumentos, pero estos instrumentos ya son instrumentos estructurados. Quiere decir, no son entrevistas, son encuestas, son cuestionarios estandarizados, son test validados científicamente, escala de Likert. Pero entonces aquí viene algo importante. Nuestros instrumentos tienen que validarse a través de un alfa de Cronbachs, a través de expertos, pero tienen que ser validados, o sea, tienen que servir para el objetivo que nosotros nos proponemos, ¿va? Y las muestras que tomemos tienen que ser representativas. Tengo 1000 estudiantes, pero voy a hacerle voy a tomar una muestra de 10. No podemos generalizar, no podemos deducir esa, eh, ese resultado. No podemos aplicar ese resultado a la muestra, a la población, perdón, porque no es representativa. Entonces hay que seleccionar los participantes que reflejen las características de la población estudiada. ¿Ok? También tengo, y vamos a verlo en la próxima clase, la muestra,
la población, el muestreo. Ahí hay una diferencia entre población, muestra y muestreo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, ya dijimos, si estamos hablando de una metodología cuantitativa basada en el paradigma positivista, definitivamente hay estadística. La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de los datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar a tomar decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. ¿Va? Que puede ocurrir de forma aleatoria o condicional. ¿Va? Entonces, sin embargo, la estadística es mucho más que eso. Es un vehículo también que permite llevar a cabo un proceso relacionado con la investigación científica. Quiere decir que la estadística en sí es una ciencia, pero en este caso, cuando la aplicamos, cuando la utilizamos dentro de nuestro proceso investigativo, se convierte en una herramienta, en un instrumento, una herramienta divina, hermosísima, que nos ayuda a llegar a una conclusión. ¿Va? Entonces, no podemos olvidar que la estadística como ciencia misma también tiene un proceso, también tiene una metodología. Entonces, es una metodología dentro de una metodología, pero es algo que verdaderamente sentimos tan hermoso llegar nosotros a un resultado a través de la aplicación de la estadística. Entonces, claro, la estadística tiene un proceso, ¿no? Todos los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar, para resumir datos numéricos. En este sentido, pues la estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de los datos, de la presentación en forma de gráficas, de manera ilustrativa, ¿verdad? Y de los cálculos de las medidas descriptivas. Ahora bien, las técnicas estadísticas se aplican de manera amplia en diferentes áreas, en la mercadotecnia, en la contabilidad, en el control de la calidad, en diferentes actividades, en el estudio de los consumidores, en cómo nos comportamos nosotros cuando nos convertimos en consumidores. En el deporte, en el análisis de los deportes, ustedes oyen las estadísticas y a veces hay personas que se dedican a apostar dentro del deporte, ¿no? En las carreras de auto, en las carreras de caballos, en el deporte, en la pelota, en el fútbol. Y esas apuestas se hacen en base a la estadística, ¿no? ¿Cómo toman decisiones los administradores de las instituciones, de las escuelas, de los hospitales, de las empresas, en los diferentes organismos, dentro de la propia educación? Entonces, la estadística es transversal en una cantidad enorme de disciplinas, desde la física hasta la ciencia social, desde la ciencia de la salud hasta el control de la calidad. Se usa para tomar decisiones en las áreas de los negocios, de las instituciones gubernamentales. Entonces, es importantísimo cómo tomamos los datos, la veracidad de esos datos, cómo los transformamos, cómo aplicamos la estadística a las diferentes ciencias y cómo nos permite tomar decisiones. ¿Va? Entonces, la estadística es un vehículo importantísimo e imprescindible en la ciencia, pero también ha tenido sus etapas de desarrollo. No apareció de pronto en este estado en que lo tenemos hoy.
sino que desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, ya que se utilizaban representaciones gráficas y símbolos en pieles, rocas, palos de madera, paredes de las cuevas, para contar qué cantidad de personas habían en una tribu, qué cantidad de animales veían estos hombres de las cavernas cuando salían a cazar, cuántas cosas veían. Aquí vimos un río y pintaban el río, o hay dos ríos, o vi tres rinocerontes, o tres, no sé, animales grandísimos de esto en la cueva, ¿no? Entonces, aquí están, lo podemos cazar. Cazaron a uno, lo tachaban. Ya quedan dos de los que hemos visto. ¿Va? Entonces, la estadística ha tenido una evolución a través del tiempo. Desde estos tiempos, la estadística viene desarrollándose hasta nuestros días, donde la base fundamental o el objeto de estudio fundamental es tomar decisiones, hacer predicciones. Entonces, ¿cuál es la primera fase de la estadística? Los censos. Entonces, desde el momento en que se construye una autoridad política, o sea, que nace el Estado, la idea de inventariar de una forma más o menos regular la población, las riquezas con que contaban estos estados, estos territorios, está ligado a esa conciencia de soberanía y de los primeros esfuerzos que hacen los estados por administrarse. Entonces cuentan cuántas cabezas de ganado tenía, de cuántas almas eran propietarios, o sea, de cuántos esclavos eran propietarios, de cuántas tierras, de cuántos sembrados. ¿Va? Entonces, luego hay una segunda fase que es la de descripción de los conjuntos al aplicar esta descripción a la aritmética política. Justamente las ideas mercantilistas que aparecen en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, extrañan una intensificación de este tipo de investigación. En este sentido, Colbert multiplica las encuestas sobre los artículos manufacturados. ¿Cuántos hiciste? Sobre el comercio, cuánto se comercia, cuánto se intercambia, ¿sí? Entonces, aparece una investigación sobre lo que se hace, sobre lo que se intercambia, o sea, manufactura, comercio y población. Y, por supuesto, los intendentes de los diferentes reinos envían en aquel momento a París las ideas de Corbin. Y Bauman, más conocido por su Dime Royal, que hace la primera propuesta de los impuestos. Se produce tanto, se intercambia tanto, hay que colocar impuestos. Entonces comienza a sondear la población con todos estos elementos y aparece los primeros vestigios de los sondeos comerciales que se hacen, los sondeos del marketing, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí con la aritmética política aparece todos estos elementos. Aquí está, por ejemplo, la escuela inglesa, proporciona progresos de superar esta parte puramente descriptiva justamente con el análisis de la economía. Y aquí tenemos a Petty, a William Petty, tan famoso dentro de los principales económicos de los principales precursores de la economía política, Brown, Halley, ¿sí? Entonces, eh, el Chaptal, ministro del Interior francés, aproximadamente sobre los 1800, él realiza el primer censo de población
primer censo general de población, realiza estudios a la industria, realiza estudios a las producciones de aquel momento en el siglo XIX, de los cambios que se están produciendo y estos estudios ya se van haciendo sistemáticos en las dos terceras partes del siglo XIX. Ahora, más allá de esto, ya en la tercera fase de la estadística aparece el cálculo de las probabilidades. El cálculo de las probabilidades, entonces se incorpora rápidamente como un instrumento de análisis extremadamente poderoso para el estudio de los fenómenos económicos y sociales en general, para el estudio de los fenómenos cuyas causas son demasiado complejas para conocerlo totalmente y que solamente haciendo previsiones, haciendo cálculos con lo que es posible que ocurra a través de las probabilidades. ¿Va? Entonces llega hasta nuestros días básicamente con un desarrollo fuerte de las probabilidades y ya como tal de la estadística inferencial que usa básicamente las probabilidades y de ahí surge, bueno, pues el teorema de Bayes, pues surge las diferentes distribuciones de probabilidad con Bernoulli, con la distribución de probabilidad binomial o Bernoulli, distribuciones de probabilidades complejas. eh, bueno, sale un grupo de probabilidades que son sumamente importantes y que la aplicamos hoy en día en todos los fenómenos, en el comercio, en la economía, etcétera, ¿va? Ahora, aquí no me voy a detener, pero aquí ustedes pueden observar después con calma todo el desarrollo de la estadística y las diferentes teorías que van surgiendo y que, bueno, ha llegado hasta nuestros días de una manera, pues, imponente y que ya no nos podemos desprender de ella, ¿no? Por supuesto. Ahora, vamos a hablar un poquitín de estadística y de sus dos, bueno, ya hemos estado hablando, pero un poquito más de sus dos campos. Los dos grandes campos de la estadística son, por un lado, la estadística descriptiva, que se dedica a la descripción de qué? De variables. ¿Va? Esas variables que nosotros tenemos, por ejemplo, variable estudiante. Bueno, a describir sus características como edad, sexo, tal vez aprovechamiento escolar, desarrollo de determinadas variables socioeconómicas también, estatus económico, tipo de familia, etcétera, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva nos permite la descripción, visualización y resumen de los datos originados a partir de un fenómeno de estudio. ¿Sí? Estos datos pueden ser resumidos de manera numérica o gráficamente. ¿Ok? Entonces, esta descripción se dedica justamente a recolectar todos esos datos, a transformarlo y a presentarlo, a describirlo. Por otra parte, entonces la estadística inferencial se dedica a la generalización de los modelos, de inferencias y de precisiones, predicciones, perdón, que están asociadas a un fenómeno determinado. ¿Sí? Claro, tiene en cuenta la aleatoriedad de las observaciones, porque en este caso está auxiliada por la teoría de las probabilidades, también de la descriptiva. También nosotros podemos describir un fenómeno independientemente de que le hagamos un análisis inferencial. Aquí nosotros modelamos patrones de datos. Extraemos inferencias
a partir de una muestra sobre la población de estudio. Y estas inferencias, bueno, pueden tomar la forma de pregunta, sí o no. O sea, hacer una prueba de hipótesis. Sí eh, se prueba nuestra hipótesis o no se prueba nuestra hipótesis. A través de estimaciones, aplicando estimación, a través de pronósticos de futuras observaciones y de descripciones asociadas. ¿A través de qué? De la correlación. O hacer modelamiento de diferentes variables. ¿Esto a través de qué? De un análisis de regresión. Hay otras técnicas de ANOVA, series de tiempo, minería de datos, pero todo esto se utiliza a través o se realiza a través de la estadística inferencial. Y ustedes lo van a realizar con los datos que ustedes recolecten para probar su hipótesis, ¿va? Entonces, para hacer todo esto hay que preparar un diseño de investigación. Ahora, ese diseño es la guía que conduce todo el proceso. Es eh, un itinerario de viaje. Nos vamos a Europa. ¿Cuál es nuestro itinerario? Ah, vamos a España, Francia, no sé, Portugal, luego, por aquí, por acá. Entonces, ese itinerario es justamente de ese viaje, es lo mismo que nuestro diseño de investigación. Nos lleva de un punto inicial de origen a un punto final de resultado. ¿Va? Entonces, conduce toda la formulación metodológica que nosotros vamos a utilizar para obtener datos de acuerdo a las necesidades de información que tenga nuestra, nuestro problema. ¿Va? Y bueno, tenemos que buscar la forma de que estos datos cumplan los criterios para los cuales nosotros hemos formulado esa metodología, de manera que podamos obtenerlo de manera económica, de manera sencilla. ¿Sí? Y ese análisis de los datos se realiza a través de determinados procedimientos que nos permita extraer la información que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos saber si, por ejemplo, se me ocurre, si la motivación puede influir en los resultados académicos de los estudiantes y luego agarramos la variable eh, motivación y la describimos y agarramos la variable resultados académicos y la describimos, no vamos a llegar a nuestra respuesta, porque nuestra respuesta presupone una correlación de ambas. Entonces, en este análisis tenemos que aplicar aquellos procedimientos que nos resuelvan las preguntas que dan origen a este estudio, a esta investigación. Y por último, hay que interpretar ese resultado para poder nosotros eh, extraer principios, lineamientos, elaborar toda nuestra presentación, construir nuestros juicios de valor que estamos haciendo alrededor de ese resultado y, bueno, a todo apoyado en qué? En la teoría. ¿Sí? Por eso hay un marco teórico. ¿Sí? Hay una teoría que nos dice que la motivación impacta a los resultados escolares. Entonces, tenemos que apoyarnos en la teoría para demostrar o echar por tierra una teoría determinada o construir una nueva perspectiva a partir de nuestros resultados. Ahora, en la educación también es posible
utilizar la estadística. Tal vez algunos de ustedes, voy muy rápido, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes han pensado en algún momento que la educación solo se puede analizar desde el punto de vista interpretativo, decirle al maestro qué piensas de esto, al alumno qué ideas te surgen de tal cosa, ¿no? No es así. La educación es un proceso social, es muy complejo, es multifactorial y es muy variable. Entonces, en contextos educativos, proporciona herramientas esenciales, la estadística para la toma de decisión. Los docentes, las escuelas, los responsables de las políticas la utilizan para mejorar los procesos y los resultados. Ahora ustedes aplican un nuevo examen y obtienen resultados, pero necesitan de la estadística para saber si es viable aplicar ese examen. Tal vez los resultados de los estudiantes son malísimos con ese nuevo examen. Pero nos permite entonces analizar si es el examen, si es el instrumento que estamos utilizando o si es la preparación de los alumnos. Y sobre esa idea, tomar nuevas acciones y proponer nuevas alternativas. ¿Va? Entonces, la realidad educacional y dentro de ella el proceso de formación del hombre a lo largo de toda su vida y de su historia constituye precisamente el objeto de estudio de las ciencias de la educación. No solamente es cómo enseñamos, no solamente es nuestra práctica pedagógica, es mucho más. La realidad educacional abarca toda la formación del hombre a lo largo de toda su vida, no necesariamente la escuela. No es solamente la escuela, es todo el proceso de vida del hombre. Entonces, esto requiere, por supuesto, un análisis mucho más profundo, un análisis mucho más complejo, ¿va? Entonces, resulta esencial tener claridad de que hablar de metodología de la investigación en la educación nos referimos a un proceso de investigación científica tanto de las condiciones de formación del hombre en el transcurso de toda su vida, su análisis histórico-social, así como del proceso de interiorización y toma de conciencia que se va produciendo durante su desarrollo. Eso tiene que quedar bien claro. No es solamente ese pedacito del aula, va mucho más allá. ¿Va? Entonces, tenemos que tener presente que el maestro, el maestro realiza una investigación pedagógica. ¿Qué quiere decir? Innova y sistematiza su práctica pedagógica. En estos procesos, yo estoy señalando la pantalla con el bolígrafo. Entonces, en estos procesos produce y enriquece el saber pedagógico. La investigación educativa, por su parte, necesita reconocer los saberes que se producen en la investigación que realizan los maestros. Así, se sabe en teorías sustantivas y en teorías de caso, ¿no? La investigación pedagógica está relacionada con la calidad de la enseñanza propiamente dicha. ¿Sí? Por eso necesitamos también contar con maestros investigadores, ¿sí? De ahí también la necesidad de que la formación e investigación pedagógica sea parte de la formación de los maestros, porque tienen que tener la capacidad de investigar su propia práctica pedagógica. Entonces, la investigación en la educación se entiende
como aquella producción de conocimiento que se ubica en los términos más amplios de la vida social e involucra los campos teóricos y disciplinares de la sociología, la psicología, la antropología y la economía. Los investigadores educativos son profesionales de esta disciplina, quienes al preocuparse por la relación de la educación con la sociedad, convierten en objeto del conocimiento aspectos muy particulares de su saber profesional. La investigación educativa, chicos, es una mirada rigurosa que pretende construir, explicar o comprender el fenómeno educativo en toda su extensión, no solamente dentro del aula, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este fenómeno o este paradigma de las ciencias de la educación define referentes fuera del aula, más cerca de la sociedad y sus prácticas. No sé, la cultura de la higiene escolar, la cultura de la higiene bucal de los educandos. No tiene que ver propiamente con la clase de historia o la clase de física que da el maestro en el aula. Tiene que ver con la educación en general. Responde a procesos de socialización característicos de toda la sociedad. Está más cerca, como les decía, de la sociedad y sus prácticas, los valores, el comportamiento de la sociedad en cuanto a los valores, por ejemplo. De esa manera, si entendemos la ciencia de la educación, de esa manera nos conlleva entonces hablar de un objeto múltiple, diverso, que toma cuerpo de acuerdo a las distintas ciencias que lo componen, cada una de las cuales cuenta con su propio estatuto epistemiológico y que le da su carácter de ciencia, que le otorga un método, que le otorga el rigor para proceder en el tratamiento de sus objetos y de sus temas. ¿Va? Entonces, bueno, en el campo de la estadística descriptiva, retomándolo, hay una recopilación de datos, vamos a tener una organización de la información, estructurar esos datos. Lo vamos a recopilar, pero no lo podemos tener de manera desorganizada. Hay que ordenarlo. ¿Para qué? Para poder interpretarlo, para poder analizarlo y entonces, también vamos a analizar cuantitativamente esos datos a través de qué? De las medidas de dispersión, de las medidas de posición, como la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, los coeficientes de variación, ¿va? Los cuartiles, etcétera. Y por otra parte, la estadística inferencial nos permite encontrar hallazgos en las muestras que podamos aplicarlas o inferirlas a poblaciones. ¿Sí? Entonces, ¿a través de qué? De pruebas como de hipótesis, de correlación, pruebas de causalidad, donde hay que tener, por supuesto, para que esas inferencias sean válidas, hay que tener una muestra representativa. Hay diferentes formas de hacer ese muestreo. Ya lo veremos en la próxima clase para darle a ustedes las primeras bases de qué población voy a estudiar y cómo voy a elegir esa muestra que sea representativa en la cual podemos aplicar un diseño determinado metodológico para obtener datos y luego poder analizar, ¿va? Y bueno,
Eh, Todos estos elementos, cuando nosotros aplicamos todo este análisis cuantitativo, nos va a permitir a nosotros reducir la subjetividad de la gestión educativa. No es a como yo creo, a como yo pienso, a como a mí me parece, sino como los datos están diciendo que es, ¿va? Nos permite también asignar los recursos donde se genere el mayor impacto, facilitar de mejor manera, identificar aquellas prácticas que sean efectivas. Nos va a permitir replicar éxitos, corregir deficiencias que tenemos, detectar patrones que no son evidentes a simple vista. Ah, yo pensaba que era así. La objetividad, los datos te están diciendo otra cosa. Y anticipar cambios, ¿sí? A las necesidades educativas que tenemos. Ahora, para ello hay un modelo de investigación, ¿sí? ¿Cuál es, decimos, bueno, el modelo eh, investigativo, el modelo científico de investigación? ¿Qué vas a aplicar? El modelo científico. Bueno, pero ¿cuál es ese modelo científico? Ese modelo científico es el modelo de investigación que está, este es el modelo, ¿va? ¿Que dónde comienza? Comienza en lo observable. Vemos un fenómeno, describimos ese fenómeno y de ahí nos hacemos una pregunta. En esa pregunta tenemos que identificar cuáles son los factores importantes que están influyendo para a partir de ahí podernos formular una hipótesis. A diferencia de el paradigma interpretativo con su enfoque cualitativo, que no parte de una hipótesis, sino que a través de las diferentes, a través del análisis interpretativo de las experiencias, etcétera, etcétera, se llega a una hipótesis o a formular un primer acercamiento. En las investigaciones cuantitativas se parte de una hipótesis y recopilamos información que nos va a permitir trabajar con esa hipótesis. O sea, que nos va a permitir aplicar pruebas estadísticas para poder demostrar o refutar esta hipótesis, que basado en una teoría nos permite reconsiderar ese resultado, ¿sí? Que nos permite comprobar esa teoría, ampliar esa teoría o ir construyendo nuevas perspectivas teóricas. Pero además, esa investigación, nosotros vamos encontrando por el camino nuevos elementos, nuevos fenómenos, nuevas preguntas. O sea, cuando terminamos una investigación, no podemos abarcar todos los aspectos, sino una pequeña parte. Por eso, a veces, cuando vamos a comenzar una investigación, hacemos una cosa grandísima porque queremos abarcar todo el fenómeno y vamos viendo que tenemos que ir acotando ese problema de investigación, algo que está así, se va achicando y se hace pequeñito, pero le damos una respuesta a una pregunta de manera contundente, ¿sí? Bien aplicado la metodología y luego esas otras preguntas quedan abiertas para nuevas investigaciones. Entonces, chicos, esto nos lleva a etapas que hay en el proceso de investigación. Ya estamos terminando esas etapas. Bueno, lo primero, ustedes están abocados, ahora tal vez ya lo eligieron, a ese tema de investigación.
Luego viene toda una etapa de planteamiento que no es más que ese protocolo que nosotros construimos, que nos lleva al planteamiento del problema, a describir el problema, a la formulación del problema, que es esa pregunta final. Y de ahí formulamos nuestros objetivos y justificamos por qué es importante ese problema. Luego, todo este planteamiento tiene que estar en bases teóricas. Esas bases teóricas que están construidos por nuestros antecedentes. El marco teórico o todas las teorías o referentes teóricos y todo nuestro marco conceptual. Ese marco conceptual que sale justamente de todas esas preguntas. Cuando ya hemos analizado toda esta teoría, aunque cuando escribimos lo hacemos al revés, entonces de ahí sale nuestra hipótesis con sus variables, las cuales tenemos que operacionalizar, o sea, decir y explicar cómo las vamos a medir para que entonces podamos aplicar una metodología, un diseño metodológico definido, escogiendo cuál es la población, nuestro universo, por supuesto, población universo, que es lo mismo, nuestra muestra, qué diseño vamos a aplicarle a esa muestra y cómo, qué pruebas le vamos a aplicar, qué instrumento, y vamos a elaborar todos esos instrumentos de recolección y análisis de la información que nos da paso a esa etapa de ejecución de la investigación, donde vamos a aplicar estos instrumentos que ya elaboramos aquí. Aquí vamos a aplicarlo, vamos a recopilar los datos, vamos a procesarlo, vamos a ver cuáles son los instrumentos de análisis e interpretación de los resultados. Lo vamos a interpretar y cuando ya tenemos el resultado, entonces vamos a dar a conocer nuestros resultados. ¿Ok? Y, por supuesto, vamos a generar nuevos conocimientos. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través, ese es nuestro trabajo escrito. Ese es nuestro trabajo escrito. Nuestra tesis ya como tal es cuando le damos a conocer y difundimos nuestros resultados. Pero claro, hay que presentar todas las etapas del proceso en nuestro escrito final. ¿Va? Para empezar, entonces, nuestro protocolo, nuestro diseño, vamos a empezar por esta primera etapa de planteamiento del problema. Vamos a plantear el problema, vamos a describirlo, vamos a delimitarlo, vamos a culminar ese planteamiento con una pregunta de investigación. Luego vamos a plantear los objetivos que nos proponemos a partir de este problema. Vamos a justificarlo, por qué es importante nuestro problema y vamos a llegar a una hipótesis, que la podemos presentar ahora o no, porque la segunda etapa o el segundo avance comienza con la hipótesis. Y la referencia bibliográfica, ojo, todo en formato APA, todo en formato APA. Por lo tanto, vamos a comenzar a escribir utilizando letra, la tipología de letra que vamos a utilizar es Arial 12, diferente a la que viene en el formato, pero ya le estoy diciendo que yo voy a trabajar con lo que ustedes necesitan para la tesis. Yo tengo la experiencia de llevar la conducción de tesis, ¿por qué no voy a transmitir esa experiencia a ustedes?
Arial 12, 1,5 de interlineado y 6 puntos antes y después entre párrafos. Básico, eso es básico, ¿ok? Entonces, con esto, jóvenes, terminamos. Ya cumplí mi promesa de llevarles a ustedes esta grabación. Nos estamos viendo, nos vemos martes y miércoles. Un abrazo, chao. Espero que esto les sirva, ¿eh? De mucho, o de poco, pero que les sirva. Bye. Déjame primero